Bien, muchachos, otras estructuras subcelulares. Tenemos las mitocondrias, que dijimos que provenían de las proteobacterias. Las mitocondrias tienen dos membranas, interna y externa, que están separadas por un espacio perimitocondrial. La membrana interna está arrugada para tener más superficie. Esas arrugas se llaman crestas. Y el interior de la mitocondria se llama mitosol o matriz, y ahí se encuentran ribosomas de tipo bacteriano, lo mismo que un cromosoma o varios cromosomas circulares que se llaman DNA mitocondrial. La función de la mitocondria, como habíamos dicho, es simple y llanamente la de, entre otras cosas, ¿verdad? Principalmente la de síntesis de ATP durante la respiración aeróbica y también el catabolismo de hidratos de carbono. Tiene muchas otras funciones, pero digamos que esas son las funciones básicas. En las células vegetales y las algas vamos a tener contenidos cloroplastos, ¿verdad? Los cloroplastos vienen de las cianobacterias y también tienen dos membranas, al igual que las mitocondrias, membrana externa, membrana interna, el espacio periplastídico en medio de las dos, y la membrana interna va a tener un montón de láminas que se llaman lamelas, ¿verdad? Que en algunos casos son aplanadas y se van acumulando unas encima de otras y entonces forman unas estructuras que se llaman grano. En singular granum, un granum, dos grana. Estos granum o grana, como vemos en este esquema, cada uno de ellos va a tener varios discos, son como pastillas de menta una encima de la otra. Cada uno de estos disquitos se llaman tilacoides. Entonces, varios tilacoides forman un granum. Y el plural de granum es grana. Los grana están comunicados por medio de lamelas, que son membranas simples. El relleno del cloroplasto se llama estroma. Entonces, en el estroma ocurren las reacciones de la fotosíntesis independientes de la luz o ciclo de Calvin. Y en los tilacoides ocurren las reacciones de la fotosíntesis dependientes de la luz. ¿Verdad? El cloroplasto es uno de los muchos plastidios. Los plastidios son toda una familia de estructuras de organelas que se encuentran en las células de tipo vegetal, pero no en las células de tipo animal. Entonces, dentro de esa familia de plastidios tenemos los etioplastos, ¿verdad? Que son los precursores, es decir, los inmaduros, los plastidios inmaduros. Los cromoplastos, que contienen pigmentos, ¿verdad? Y materiales de reserva, pigmentos como los carotenoides que le dan colores a las flores, a los frutos. Los cloroplastos que acabamos de mencionar, que obviamente van a contener clorofila, son verdes. Los leucoplastos, que contienen aminoácidos y ácidos grasos. Los aminoplastos, que son los que se especializan en almacenar almidón, que es el producto de la fotosíntesis, ¿verdad? La glucosa forma almidón. Los elaioplastos, que son plastidios que se caracterizan por almacenar aceite sobre todo, pero lípidos en general. Y los proteinoplastos, que son los plastidios que almacenan proteínas, tienen actividad pues enzimológica. Estos plastidios de esta familia se pueden intercambiar unos con otros, eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, todos provienen a partir de proplastidios que van formando etioplastos, y de los etioplastos se pueden formar cloroplastos, pero vean que los cloroplastos se pueden transformar en cromoplastos. Y los cromoplastos, a su vez, también se podrían transformar en plastidios. Los cloroplastos también pueden comenzar a acumular almidón y se terminan transformando en amiloplastos. Los amiloplastos pueden transformarse también en cromoplastos, ¿verdad? Los amiloplastos podrían venir directamente de los proplastidios. Y los proplastidios también van a formar elaioplastos, ¿verdad? Que fueron los que dijimos que tenían proteínas en forma de burbujitas, se llaman plastoglóbulos. Cuando ya un plastidio se vuelve viejo, se llama gerontoplasto. Y el gerontoplasto sufre un proceso de degradación que se llama autofagia. La autofagia también la tenemos presente para algunos tipos de organelos eucariontes como las mitocondrias. Bueno, todas las células están rodeadas, dijimos, de una membrana celular a la que llamamos membrana plasmática. Y esa membrana plasmática va a tener especializaciones que le permiten en los organismos multicelulares contactar con otras células y con el medio ambiente. En el caso de las células vegetales hay varias especializaciones. Por ejemplo, las hojas están cubiertas de unas ceras, una capa de ceras que se llaman cutícula, capa de cera,
que sirve para impermeabilizar, y además obviamente las células vegetales, dijimos, van a poseer una pared. Si las células siempre se mantienen en crecimiento primario, van a tener una pared primaria flexible de celulosa, pero las células que forman madera, que tienen crecimiento a lo ancho, que llamamos crecimiento secundario, van a formar paredes secundarias, que son principalmente 3, ¿verdad? Y entonces esa pared secundaria ya es menos flexible, es más rígida, ¿verdad? Es lo que llamamos madera. Ahora, ¿cómo se comunican las células vegetales entre sí si están rodeadas por esta pared? Bueno, las paredes celulares de las plantas tienen poros y a través de ese poro pasa un canal de citoplasma y retículo endoplásmico. Ese canal o puente de citoplasma y retículo entre dos células, digamos que esta es una célula y esta es la vecina, las comunican. Y esta estructura en general la llamamos plasmodesmo. Entonces, ¿qué son los plasmodesmos? Son esas comunicaciones que existen que van desde el citoplasma de una célula vegetal a través de la pared muerta hasta la célula vecina. Entonces aquí vemos una fotografía electrónica, una micrografía electrónica de transmisión, donde vemos esos pasajes de citoplasma y retículo entre una célula y la otra a través de las paredes celulares, y eso lo llamamos plasmodesmos. Entonces el plasmodesmo hace que las células de las plantas se comuniquen todas entre sí, aunque tengan paredes que las dividen. En el caso de los tejidos animales no tenemos una pared celular que nos dé forma y función, pero entonces hay una especie de cemento que sirve para que las células de los tejidos se amarren ahí como si fuera un cemento. Eso se llama la membrana basal, ¿verdad? La membrana basal es un tipo de matriz extracelular, como un tipo de cemento de proteínas y agua que hace que las células animales se amarren ahí. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en una córnea, ¿verdad?, como las células están amarradas a la membrana basal y debajo de esta se encuentra la capa muscular, la membrana basal o lámina basal, que es lo mismo que encontramos en animales. En el caso de las células de los tejidos de los animales policelulares tienen varias especializaciones que permiten que las células formen tejidos. ¿Qué era un tejido? Es la unión de varias células del mismo tipo que cumplen una función determinada. Entonces se llama un tejido. ¿Verdad? Los animales que tienen tejidos se llaman tisulares, tienen estructura tisular en forma de tejido. Hay muchos tipos de uniones intercelulares, aquí vemos algunas de las principales. Vean que, por ejemplo, esto es una mucosa, por ejemplo, una mucosa intestinal. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, proteínas que forman uniones estrechas, ¿verdad? Como la sonula occludens, ¿verdad? Que va a hacer como que haga que las dos células estén cosidas entre sí, que nada pase en medio de ellas, ¿verdad? Esas tienen proteínas que se llaman claudinas y ocludinas. También tenemos los cinturones adhesivos que se llaman sonula adherens, ¿verdad? También tiene ahí integrinas y otro tipo de proteínas que amarran a las células entre sí, ¿verdad? Tenemos otro tipo de unión intercelular que se llama desmosomas. Los desmosomas es como imaginémonos un broche. ¿Se acuerdan de las camisas de broche? El broche tiene dos mitades, una a cada lado de la camisa, y encajan perfectamente. Entonces, al abrocharlo, quedan completamente unidas la camisa. Imaginemos lo mismo en los tejidos en donde hay desmosomas, que son como un broche hecho de proteínas, ¿verdad? Una mitad del broche en cada una de las membranas de las dos células vecinas, y ahí hay un grupo de proteínas, ¿verdad?, desmoglobinas, desmocolinas, otras más ahí, que hacen la unión de unir las dos mitades del broche. Entonces quedan totalmente unidas, es una unión muy fuerte, los desmosomas. También tenemos las uniones gap o uniones comunicantes. Las uniones comunicantes unen a dos células por medio de un tubo que se llama conexón. Ese tubo que se llama conexón está formado de proteínas que se llaman conexinas, ¿verdad? 6. ¿Y qué es lo que hacen esos conexones? Permiten que el citoplasma de esta célula se una con el citoplasma de esta otra. En ese sentido, las uniones en gap o comunicantes cumplen, aunque no son iguales, cumplen la misma función que los plasmodesmos de las células vegetales. Entonces, el equivalente a los plasmodesmos de las plantas son las uniones en gap o comunicantes de las células animales. Volvemos a ver esos conceptos aquí. Vean aquí cómo tenemos cada uno de estos, se llama un conexón. Los conexones están formados por 6 conexinas y unen el citoplasma de esta célula con el citoplasma de esta otra. Se llaman uniones en gap o comunicantes.
tienen conexones. Podemos, ya vimos el caso de los desmosomas, ¿verdad? Que era la mitad de un broche en una célula y la mitad del broche en la otra célula. Cuando la célula está unida no a otra célula, sino a la membrana basal, a la lámina basal que ya mencionamos, lo que se ocupa es nada más la mitad de un desmosoma. Entonces eso se llama hemidesmosoma. Entonces encontramos desmosomas completos cuando es la unión célula-célula. Y cuando la unión es célula-lámina basal, entonces encontramos la mitad y se llama hemidesmosoma. Aquí tenemos las uniones estrechas que vimos que era cuando se necesita que las células sean impermeables y que no pase nada entre ellas. Son como costuras de proteínas que llaman claudinas y ocludinas. Repito, claudinas y ocludinas. Y aquí tenemos las zonas de adherencia, ¿verdad? Las uniones de adherencia, que son las que tenían estos fajones largos de proteínas como las integrinas. No son los únicos tipos de uniones intercelulares, pero son los más importantes, ¿verdad? Hay como subtipos variados. Entonces terminamos de amarrar el tema de la célula en la última sección de la videoclase.